participación cívica que tienen muchos vecinos, puesto Ah, que hay muchos que se creen americanos de tantas películas que ven en la televisión, con esas ¿qué te ha barbacoas, pasado? en esas Sí, barbacoas que organizan en mierdillas de parcelas como hay en España, oh, pero claro, es que en Estados Unidos las parcelas son de 8.000 y 10.000 metros cuadrados. Entonces, la falta de respeto de lanzarte humaradas y malos olores y tal, y en fin, es muy lamentable. Tal. que Bueno, yo he recibido. has sufrido sardinada porque hay barbacoas y barbacoas, ¿no? Pues sí, pero es que no lo saben ni hacer. Es que, claro, Mm, las barbacoas no es una tradición española. O sea, insisto, que yo cuando vivía en California, yo no veía a mis vecinos, porque la extensión era enorme. Luego, por lo tanto, no nos podíamos perjudicar. Pero aquí, las parcelitas, pues son cuchitriles. Son cuchitriles. Y entonces, claro, salen al jardín, montan una barbacoa y parece que participa todo el barrio. Eso es lo lamentable. Pero bueno, también esta mañana he acudido a correos para entregar mis sobres con los sí, de votos, que voto. por cierto, Sí. yo creo que se debería informar debidamente porque hay una cosa que es muy importante. Yo, en la nota que la tengo aquí delante, que yo he recibido de instrucciones para ejercer el voto por correo, Mm, hay dos apartados. Uno, la documentación y elecciones de candidatos, y en el punto 2, la formación del envío y remisión, entre los cuales hay sí. que enviar una serie de documentos. Algunos son alternativos, como la copia del DNI o del pasaporte, o, en Sí. fin, o la de nacionalidad, etcétera. Pues yo lo he planteado en correos, pues la funcionaria no ha sabido responderme, ha ido a consultar al jefe y tampoco, y me dice que eso será de otra cosa, que lo Mm. importante es lo de arriba. Digo, vamos a ver, esta es una hoja de la oficina del censo electoral. Es que es un país donde ni siquiera, es que hasta los funcionarios están mal formados. ¿eh? Por favor, que lo lean, que lo lean. O sea, lo tengo aquí delante, lo recibí el sábado. Y yo creo que esto debería ser una queja que deberían las autoridades tomarla en consideración. Hay dos Oye, apartados, pues uno que y aquí dos. si te escuchan desde aquí, oye, algo podemos arreglar. ¿Alguna Pues queja no lo como he sé, no leído sé. el fin de semana? A Francisco Canos. Hola, Paco. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Tu fin de Pues semana bien. por mi lado, no os quiero dar mucha envidia, pero No dirás que estás estaba... ahora con la lumbre. No, no. No, 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 ahora Ah, ya me he vuelto aquí a mi querido horno de Madrid, ¿no? Pero el sí. fin de semana decidió la superioridad que convenía dormir un poquito más fresquito y nos Sí, hemos ido a unos viñedos, a sí, Arzuaga en concreto, sí. y la verdad es que en fin, que es una maravilla poder pasear fresquito. Dais envidia con vuestros planes y el de esta noche. A ver, vais a estar pendientes del debate. Van a debatir Sánchez y Feijóo de economía. Van a empezar por ahí, de política social, de igualdad, de pactos, de gobernabilidad, de políticas de Estado, de políticas institucionales y de política internacional. Lo primero, economía. Lo último, internacional. El orden de los factores y el orden de los temas a tratar importa, Carlos. Bueno, yo creo que este tipo de debates pues viene a ser también una copia del mundo político norteamericano. El empezar por la economía, claro que es un tema muy importante, pero porque la situación económica del país es actual al día de hoy, cuando se va a celebrar el debate, pues es el resultado de 5 años de gobierno, es decir, que en una noche no van a arreglarlo. Pero es un tema importante, pero también las repercusiones sociales y lo que afecta a las libertades públicas y a los derechos individuales. Precisamente acaba de salir un informe sobre este tema, sobre el tema de la Sí. libertad en la empresa y de la libertad económica y demás. Pero es que tenemos que tener en cuenta que la pelota está en el lado del señor Feijóo. El señor Feijóo podría arrollar al señor Sánchez solamente con datos publicados por organismos que desde luego son admitidos en general. Por lo tanto, me parece a mí que depende del señor Feijóo. Si el señor Feijóo tiene la habilidad, podrá utilizar toda esta situación, porque el señor Sánchez va a arrollar con mentiras. O
sea, va a decir lo que no es. Va a contar que vivimos en el mejor de los mundos, que España es la mejor del mundo mundial, que tenemos un avance como nunca se ha conocido en el planeta. Un montón de cosas, pero ya las conocemos. Y se ganan estos debates, es difícil, ¿no? Ganarlos, Paco, fácil perderlos, con datos o no. Es que los debates es un animal un poco curioso, ¿no? Que no, a veces no es tan descifrable. Evidentemente, si nos vamos a lo que sería esperable, pues evidentemente hay datos que eh, refuerzan a uno, contradicen a otro, etcétera, ¿no? Y si solo fuera, digamos, esa dialéctica, pues yo creo que estaría de acuerdo con Carlos. El problema es que muchas veces los espectadores, y van a ser muchos, eh, les aburren los datos o no es algo con lo que suelen trabajar en su día a día, ¿no? Les abruma y se quedan más, yo diría casi por desgracia, pero se quedan más con las pinceladas de trazo grueso, ¿no? De las impresiones que se generan, de si uno es más agresivo, de si otro es más conciliador, de si el otro promete la luna, de si el otro resulta que por ser más pegado a la realidad, pues no se atreve a prometer esa luna. Y entonces el que queda como más deseable desde un punto de vista de relato es el que te ha prometido la luna, aunque si lo analizas con un pequeño criterio, pues te das cuenta que te está contando una trola, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas son las que hay que ver cómo suceden, y lo que sí que es cierto es que es un debate en que, como todos sabemos en cualquier teoría de publicidad o de marketing, quien quiere debatir es quien va por detrás. Quien va por delante lo que quiere es que el tiempo pase y no pase nada. Y claro, cuando hay un debate, pues pueden pasar cosas, y esa es también una parte de la incertidumbre que podemos tener. Yo solamente quiero destacar una situación, un debate que a mí personalmente me dejó muy impactado, y no fue entre dos presidentes, sino entre dos personas, un ministro en ese momento de Economía y Hacienda y otro bueno, pues que estaba ahí, entre Solbes y Pizarro, Y Pizarro. en el que Pizarro todo lo que dijo después fue lo que se cumplió, y todo lo que dijo Solbes al final fue lo que no se cumplió. Y sin embargo, quien ganó ese debate fue Solbes. Y eso no tuvo castigo. Es decir, eh, contar un relato que no se ajustaba a la realidad no tuvo castigo, al revés, tuvo premio. Ya, Y eso es algo ya, ya. que, bajo mi punto de vista, es absolutamente preocupante. Que estamos Pero viendo Paco, no olvides una... que datos es la inflación. Cuando la gente, es decir, las amas de casa van a comprar y pagan el precio del pescado, es decir, el recibo de la luz, la gasolina, es que esos son datos. Y esos son datos que de la estadística unifamiliar, ¿eh? De la estadística, y eso es lo que tienen que ver. Ahora, si la población no se da cuenta de eso, entonces tienen lo que se merecen. Que estamos viendo eso en esta campaña, ¿no? De las generales, cómo lo puede aguantar todo, ¿no? Fiscalidad más justa, ayudas para el conjunto de los españoles, impuestos más bajos, dinero para todos, pero la realidad puede que termine siendo muy distinta cuando el futuro inquilino de la Moncloa tenga o note, ¿no? La presión que va a venir desde Bruselas, ¿no? Comisión que va a ajustar las promesas electorales de bajar los impuestos y extender el gasto, esa contención que la Unión Europea pedirá a España a partir del año que viene. Paco, choca con los grandes reclamos, ¿no?, de los partidos en campaña. Así Especialmente es. con los reclamos de alguno de ellos. Me explico. Políticas en las que se consideran de ayuda finalista sin discriminación. Cuando digo sin discriminación me refiero que da igual, que el criterio de recibirla no es que lo necesites, sino, por ejemplo, la edad o algunos criterios que no, que bueno, pues que a lo mejor no deberían por qué ser subvencionables o ayudables, entre comillas, ¿no? Por su propia situación. Pues ese tipo de cosas, evidentemente, y otras similares, van a tener que pasar por el filtro de la comisión. Y eso es así. El tema es
que eso va a ser después de, por poner un día, después del 23 de julio. Y lo que se vote el 23 de julio, todavía eso que estás comentando tú, no se habrá visto. Eso se verá cuando se vayan a ejecutar las políticas y digan, oye, por aquí no, porque no te permitimos. Pero es que entonces, entre comillas, el daño o el no daño ya estará hecho. Es Claro. que en este tema tenemos que entrar ya en el terreno internacional. En terreno internacional, aunque pertenezcamos a la misma Unión Europea. Y es que Bruselas ha sido muy complaciente con este gobierno. Con el gobierno del señor Sánchez ha sido más complaciente que con otros, aún cometiendo las mismas barbaridades que han cometido otros países, y no voy a dar nombres porque está en la mente de todos. Por lo tanto, a mí me parece que tan culpable es el gobierno de Madrid como la Comisión Europea. La Comisión Europea ha mirado para otra parte. Hemos estado viendo la cantidad de cuestiones que se han ventilado, además de una manera muy poco profesional. Además, se les ha permitido absolutamente que hasta falseasen datos. O sea, es que lamentablemente se ha enviado información falsa a Bruselas y luego se quejan. Pues oiga, mire usted, hay que estar a las duras y a las maduras, que es un aforismo que se utiliza incluso hasta en derecho penal. Así que, por lo tanto, yo creo que este es un tema que, como tú bien has dicho, Paco, es fundamental el control ex post de la Comisión Europea, pero hasta ahora no ha demostrado en absoluto ningún interés en seguirlo. Ahora, como el señor Sánchez no se llama señor Orbán, pues todo es posible. Es que esa, No, esa así es. era, ¿no? Esa era de la relajación fiscal, de los presupuestos expansivos casi ¿No? casi permanentes, ¿no? Y del gasto como si no hubiera mañana para sostener a las economías en medio de pandemias, de recesiones, de guerras, llega a su final. ¿Va a ser lo más comprometido que tenga que tocar y hacer frente el nuevo presidente, Paco? El nuevo presidente, sea quien sea, se va a tener que enfrentar a una situación que es un panorama cuanto menos complicado. Y voy a dar dos pinceladas de lo que yo entiendo por complicado. Lo primero es que tú como país, lo primero en que lo que te mueves es en tu entorno y tú tienes que ser competitivo dentro de tu entorno, dentro de los países que están a tu alrededor. Y hablo de Alemania, hablo de Francia, hablo de Italia, etcétera, etcétera. Y esa competitividad se puede medir en muchos términos, pero evidentemente uno de los términos es cuánto te cuesta a ti financiarte con respecto a los demás, porque si tu financiación es más cara que los demás tienen una ventaja competitiva con respecto a ti. ¿Cuál es la situación de España? España es uno de los países más endeudados del entorno. En un entorno en que los tipos están subiendo y la inflación, sobre todo la subyacente, todavía no está controlada, no se sabe cuándo va a estar controlada y, entre tanto, ya ha advertido el Banco Central Europeo que seguirá no solo manteniendo los tipos al nivel que ya están altos, sino seguirá subiendo lo que haga falta. En esa situación, además, te encuentras con un país como Alemania, que ya ha mandado el Ya ha mensaje empezado. claro de que va a reducir su deuda a básicamente la mitad. Es decir, si resulta que tú, en términos de competitividad, si no repagas una parte significativa de tu deuda, vas a estar bastante mal. La pregunta es cómo repagas esa deuda o una porción significativa. Y solo se puede hacer con la combinación de dos cosas, mayores ingresos o menores gastos. Y los mayores ingresos son herramientas que significa subida de impuesto, que ya tienes los impuestos altos, o puede ser que ganes más dinero porque la economía crezca Más mucho más. consumo, más Claro, recaudación. correcto, Y, pero si la economía y no eso está en tira, duda, porque, claro. claro, con lo cual, ni puedes, digamos, endeudarte más o subir más los impuestos, ni puedes, digamos, generar ingresos a través de mayor crecimiento, te queda la palanca de disminuir el gasto. Disminuir el gasto es básicamente apretarse y mucho el cinturón. Y eso, evidentemente, va contra las políticas de expansión, contra las políticas, bueno, pues de poner dinero en determinadas áreas que no va a haber ese dinero. Entonces, se va a enfrentar con un panorama de decir, ¿y dónde pongo la tijera?
Y a Carlos le queda un minuto.